Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @lapiñatapodcast. También nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también nos pueden ver en YouTube y en Instagram TV. Bien, hoy me encuentro aquí con mi amigo Juan José Delfín. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Todo muy bien, Paco. ¿Y tú? Bien, Emocionado también. por este episodio. Se emociona yo también porque es la primera vez que ahora a mí me tocó buscar el tema. Y fíjate que hoy les vamos a platicar de los orígenes de una de mis cadenas de comida rápida favorita, que es McDonald's. Esta historia es una historia que tiene como ingredientes principales, aparte de catsup y queso, a dos hermanos, un pequeño restaurante y un vendedor de licuadoras que al final ustedes nos van a decir si fue un visionario, si fue alguien muy listo o si fue alguien muy abusivo. ¿Cómo ves? Excelente. Yo también soy muy fan de McDonald's. Y en esta pandemia nuestras salidas eran así, ir a McDonald's y comer hamburguesas en el coche. Y en cuanto tuvieron el envío a domicilio, fue algo que a mí me voló la cabeza porque dije, no puede ser que McDonald's no tenga envío a domicilio. Entonces, cuando empezaron a inscribirse en las plataformas de envío a domicilio, fue como el día glorioso para mí. No, pues que sí, McDonald's es todo un fenómeno. O sea, yo recuerdo de niño, era mamá, por favor, llévame a McDonald's, no solo por la comida, los juegos, la cajita feliz. Sí, no era. Yo cuando era pequeño, igual eran los viernes de McDonald's algunos días. Y ya íbamos a McDonald's unos amigos y yo, y nos poníamos a jugar. ¿Te acuerdas cuando aparte de los juegos pusieron consolas de videojuego? No me acuerdo. ¿No? Sí, en un Walmart, en un McDonald's que estaba por mi casa. Es que también amo Walmart, pero en un McDonald's que estaba por mi casa había juegos de los grandotes de las resbaladillas, eso, y aparte había consolas de videojuego. Entonces era muy divertido porque cuando te aburrías de jugar en los juegos o en lo que esperabas tu turno para volver a jugar en los videojuegos, te ibas a la resbaladilla y todo eso, y ya después llegabas a jugar videojuegos. Era muy divertido. Pero sí, como dices, Qué cool. esta franquicia es una franquicia que ha crecido enormemente. Por ejemplo, ahorita en lo que estábamos platicando, o sea, literal, cada 5 segundos, alrededor del mundo se venden un aproximado de 200 hamburguesas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día, McDonald's va a estar vendiendo alrededor de 68 millones de hamburguesas. Imagínate, o sea, 68 millones de personas compraron al menos una hamburguesa. Esto representa el 1% de la población mundial. No, es una locura. O sea, eso es más, esa cantidad de hamburguesas es más gente que la que vive en países, yo creo que como Uruguay o algo así. Sí, Tal vez también las hamburguesas de McDonald's podrían matar a todos los uruguayos. Sí, exacto. Es una cantidad impresionante de hamburguesas. Digo, esta información sale del libro del escritor Adam Chandler, en su libro que se llama en español Un viaje a través del corazón del reino del fast food americano. Pero entonces, aunque hoy la cadena de McDonald's es una cadena bueno, si no es que la cadena de comida rápida más grande del mundo, desde mi parecer, digo, a lo mejor hay otra más, pero para mí es una de las más importantes o de las más grandes, no empezó siendo de esta manera. Entonces, vamos a regresarnos unos cuantos años para entender bien esta historia. Entonces, para entender bien esta historia, primero tenemos que conocer a los hermanos Dick y Mac McDonald. Supongo que ya entiendes por qué se llama McDonald's el restaurante, ¿no? Un poquito difícil de inferir por qué se llama McDonald's. Exacto. Entonces, dime, ¿tú tienes algún propósito o alguna meta antes de cumplir los 50 años? Muy claro, no. Pero, pues sí, tal vez haber adquirido un coche o una casa. Pues fíjate que estos dos hermanos tenían una meta, así como dices, súper clara. Ellos tenían un sueño de ganar $1 millón antes de cumplir 50 años, ¿vale? Estos chavos tuvieron varios trabajos, e incluso fueron vendedores callejeros, se dedicaban a vender zarapes o abrigos. ¿En serio? Ajá, en su biografía dice que se dedicaron a vender ponchos, pero el poncho puede malinterpretarse, depende de la región de Latinoamérica donde estés. Entonces yo creo que vendían como abrigos. Ok. Pero no fue hasta mayo de 1940, o sea, hace 81 años, que estos muchachos abrieron su primer restaurante en San Bernardino, California. Se mudaron a esta localidad para buscar unas mejores oportunidades porque de donde ellos venían era una localidad un poquito más pobre. Entonces decidieron mudarse a San Bernardino para tener mejores oportunidades. ¿También eran de California? Sí, también era de California, pero digamos que se cambiaron nada más como de estado. Ok.
Entonces, el restaurante empezó siendo pues, un restaurante de comida rápida normal. Bueno, no de comida rápida porque el término comida rápida aún no existía. Era un diner donde tú llegabas y pedías tus hamburguesas, tal cual, ¿no? Entonces, 8 años después de haber abierto este restaurante, cerró temporalmente. ¿Por qué? Porque ya tenían 8 años de experiencia, tenían los aciertos, los desaciertos de este restaurante. Entonces, cuando volvieron a abrir, el restaurante dejó de ser un restaurante común y corriente. ¿Qué quiere decir esto? Quitaron las mesas, quitaron los meseros, quitaron todo. Era un localito móvil, casi casi que lo podían poner en un tráiler y moverlo. Entonces, esto fue en 1948. Entonces, era lo que hoy conocemos como el automac. Básicamente, tú llegabas en tu coche, le dabas tu orden directo al cocinero, el cocinero la preparaba y ya tú te ibas. Incluso decían que era tan rápido que a la gente no le molestaba hacer fila o caminar por su hamburguesa porque no había meseros. Ellos mismos tenían que caminar por su comida. Entonces, hicieron varios cambios, pero lo más importante fue que crearon un nuevo método de cocina basado en la línea de producción y ensamblaje de Henry Ford. Tú me sabrás decir eso por lo que has estudiado, que se llamaba Speedy, que literal era una línea de ensamblaje, una línea de trabajo. Entonces, había estaciones donde tomaban el pan, luego ese pan pasaba a la siguiente estación, le ponían la carne, ese pan con carne pasaba a la siguiente estación, le ponían el condimento, y todo esto era súper rápido. Por lo mismo de que era tan rápido, lo bautizaron como Speedy, que irónicamente en ese momento era el mismo nombre de su mascota. Este era un cocinero con un sombrero de chef que hasta arriba tenía una hamburguesa. Ah, qué cool. Digo, había escuchado que el tema con McDonald's es que en esa época, o sea, en los 40, 50, eran muy populares estos diners, así Sí, como justo. como el que sale en Volver al Futuro, en la Sí, 1, donde no dejaban entrar al papá de Marty, exacto. y que Sí, no, los eran súper McDonald's populares. Ujú. Y que los McDonald's lo que hicieron fue si tenían, no sé, 50 productos, los McDonald's dijeron, aquí solo va a haber 10, pero te lo vamos a servir todo súper rápido, así como Ford que decía, nosotros vendemos cualquier color de coche siempre y cuando sea negro. Exacto, sí, en realidad, ahorita tú decías 10 productos, pero en realidad su menú, cuando empezaron hace 81 años, era literalmente una hamburguesa, unas papas y una bebida. Y ya. Ah, ¿en serio? Ajá, y todo esto te lo vendían por 15 centavos de dólar. Uf. ¿Cuánto Sí, será en dinero actual? yo creo que han de ser como unos 20 pesos. No, 20 pesos es un dólar. Han de ser aproximadamente, no soy tan bueno con las matemáticas. Entonces yo creo que como 5 pesos. 5 pesos, no manches. Ajá. Sí, porque si un dólar son 20 pesos, un centavo de dólar han de ser como 2 pesos. Ajá. Entonces, 15 centavos de dólar eran como 3, 4 pesos de hoy en día. No, está cañón. Sí, Y es pero que yo justo, creo que por eso era tan popular, ¿no? O sea, tenías tu comida rapidísimo, no tenías que esperar, no tenías que dar propina, ya ves cómo agradecíamos que no tener que dar propina en Disney. sí, no, incluso por eso te digo que la gente estaba, o sea, había colas enormes, enormes, porque solamente tenían un puesto. Solo estaban en San Bernardino y había un chorro de cola, porque imagínate que todo en ese momento, en 1940, todo era diners o restaurantes donde tenías que entrar, sentarte. No había lo que hoy conocemos como comida rápida, ¿no? Como las pizzas, como este tipo de comida que está rapidísimo. Entonces, justo cuando Ujú. ellos inventaron este modo de preparación llamado Speedy, podemos decir que en ese momento nació la comida rápida. Oh, Porque ya. sí, eran esperas de 5 o 10 minutos en lo que estaba tu hamburguesa lista con tu bebida. No, está cañón. Sí, recuerdo que una vez en la escuela nos llegaron a poner, te digo, esto enfocado a recursos humanos, que McDonald's, más que un restaurante, era fábricas de comida. Sí, porque en realidad, o sea, su producto y su línea de ensamblaje, incluso puedes ir a un McDonald's hoy en día, y si te das cuenta, todos los McDonald's tienen la misma estructura. Todos, Sí. todos los McDonald's tienen el mismo acomodo. De un lado está lo de hacer las papas, el automac, la estacioncita donde reciben las hamburguesas. También está donde pues, toda la persona que va poniendo las hamburguesas. Y la producción nos acaba de confirmar en este momento que hoy en día una hamburguesa de 1940 costaría $2.79. Más baratas que las hamburguesitas con queso que te gustan. Sí, no, pues ahorita yo las he visto crecer desde 10 pesos hasta 25. Sí, Maldita inflación. yo recuerdo cuando era pequeño, la McPollo te costaba creo que 29 pesos y ahorita ya te cuesta como 50 aprox.
Sí, no, digo, han ido creciendo, pero regresando en el momento de la historia donde nos quedamos, aquí justo estos muchachos, ya vimos que en 1948 abrieron su primer restaurante y 2 años después, en 1950, estos chavos empezaron a vender franquicias. Ves que justo en la película Hambre de Poder de 2016, donde justo se retrata esta historia, vemos que ahí ya ellos están molestos o dicen que no les fue tan bien con las franquicias o que más bien no quieren hacer franquicias. El tema de que no quieran hacer franquicias fue porque justo el método el método McDonald's, por así llamarlo, lo empezaron a prostituir por ponerle un nombre, lo empezaron a cambiar, empezaron a vender de todo y obviamente la gente, bueno, ellos te prometían que tú ibas a vender 1 millón de hamburguesas al año, pero siempre y cuando te mantuvieras o te quedaras en el modelo McDonald's. Si cambiabas, si metías más productos, o si metías mesas, si metías otro tipo de cosas, obviamente pues ya no era el mismo modelo de negocio, ya era otro. Entonces no les fue tan bien con las franquicias, entonces estos muchachos dijeron que ya no querían vender franquicias. Oh, Pero ya. Y me algo padre, imagino, conociendo a los gringos, hasta demandas les han de haber tocado por gente que, ay, es que me prometiste 1 millón de hamburguesas y no las vendí, entonces te voy a demandar por haber incumplido tu promesa. seguramente sí, pero al final del día, pues el pleito era así, pero pues mira, aquí dice que si te mantienes en el modelo Speedy, pero pues tú no tienes el modelo Speedy. Claro. Entonces, para este momento, ya, incluso con las franquicias, estos chavos se jactaban de haber vendido ya, esto fue para 1952, ya habían vendido 8 millones de hamburguesas, y te digo que ellos se jactaban de que si tú tenías tu franquicia vas a vender 1 millón de hamburguesas al año. Entonces, recordemos que estos chavos para este momento tenían, Mac y Dick tenían 48 y 41 años respectivamente. Estaban creciendo mucho y aún estaban persiguiendo su sueño de tener $1 millón antes de cumplir los 50. Ajá. Entonces, hasta este momento, solamente tenemos que Dick y Mac son los que están trabajando su negocio, su restaurante, lo están empezando a crecer y están teniendo problemas, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, justo en este momento es cuando interviene el que ahora es conocido como el fundador de McDonald's, pero vamos a entender por qué. Ray Kroc era, bueno, donde intervino todo el mundo, digo, muchos pueden decir que es un visionario, otros pueden decir que es un abusivo, pero lo que es verdad es que para 1952, Raymond Kroc era un hombre de 52 años que la vida lo había golpeado, tenía deudas, tenía problemas con su esposa, diabetes y artritis. Ay, pobrecito. Pues, pues sí, digo, digamos que sí, pobrecito, pero pues también había sido una persona un poco inestable en sus trabajos. Digo que para este momento, este muchacho era vendedor era vendedor de batidoras, justo como lo podemos ver en la película de 2016. Y aparte de vender batidoras, no era ningún genio en los negocios, no fue a ninguna escuela de negocios. Literal era un vendedor ambulante que escuchaba cassettes de autosuperación en su coche y dormía en moteles de carretera. O sea, por así decirlo, es como que el prototipo del sueño americano, ¿no? O sea, el que sin estudios y simplemente con todas las ganas y todo el ingenio del mundo se convirtió en millonario. Justo, pero lo que sí es que es la antítesis de un genio en los negocios, ¿estás de acuerdo? Pues O, hay o que, para ese hay que seguir momento, escuchando. exacto, pero para ese momento era la antítesis del hombre exitoso. ¿Estamos de acuerdo? Para ese momento, para Sí, 1952. sí, yo me acuerdo que llegué digo, hace muchísimo tiempo llegué a ver un programa en History Channel antes de que History Channel fuera todo menos History Channel y que fuera más Camioneros del Hielo, y te presento a mi amigo Mac para que te diga cuánto vale tu lata oxidada. Un programa sobre justo Ray Kroc, que tenía su compañía, pero que le iba súper mal en esto de las licuadoras y Sí, no, que casi no le compraban nada porque su máquina te hacía 5 batidos a la vez, ¿no? y nadie podía hacer 5 batidos a la vez. Era una licuadora que las 5 aspas funcionaban al mismo tiempo, no eran independientes. Entonces, justo por eso que mencionas es súper importante, porque de repente un localito chiquito en San Bernardino le compró 8 batidoras. Entonces el vato dijo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? No, esta es una estafa. No, en serio, necesitamos 8 batidoras y las necesitamos ya, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, digamos que McDonald's o el restaurante de los hermanos McDonald's se volvió su mejor cliente. Entonces, como buen hombre de negocios, pues dijo, les voy a ir a dar una visita para ver, para ver qué onda. Entonces, ahí
fue cuando ustedes dirán, oye, pero pues ¿cómo una persona sin estudios en negocios, que escuchaba cassette de autosuperación, pudo fundar la cadena de comida rápida más importante de estos tiempos? Pues es que cuando llegó, obviamente pues este era un hombre que viajaba mucho en carretera, que seguramente comía mucho en diners, comía mucho en locales de hamburguesas, entonces tenía las malas experiencias que te dejan ese tipo de negocios, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegó a San Bernardino, al local de los hermanos McDonald's, y vio la cantidad de gente que había formada, la rapidez con la que te entregaban, y sobre todo que todas las hamburguesas estaban bien, sabían bien, entonces le sorprendió este modelo de negocios y dijo, quiero participar, quiero estar en este mundo con esto, ¿no? Quiero introducirme a esto. Claro. Entonces, ahí fue cuando este vato se le prendió el foco y dijo, pues voy a estar chinche y en chinche y en chinche a estos McDonald's hasta que me vendan una franquicia. Como lo podemos ver en la película, ¿no? Entonces, este muchacho estuvo ahí friegue y friegue a los hermanos hasta que en 1955, ahora el ex vendedor de batidoras, no solamente era una franquicia con los hermanos McDonald's, sino que obtuvo una sociedad con ellos. Entonces, este Kroc abrió su restaurante en Illinois, en Des Plaines, para ser exactos, donde aquí ya él puso los famosos aros amarillos. Pero Ok. estos aros amarillos en ese momento no formaban una M, eso vino ya después. Ahorita no, simplemente eran aros amarillos que conectaban al restaurante, que son los aros amarillos que conocemos todos en este momento. Entonces, justo esta sociedad, como nos cuenta la película Hambre de Poder, estuvo llena de conflictos, estuvo llena de tirones, estuvo llena de problemas, de que Kroc quería meter el saborizante en polvo de las malteadas, de que los hermanos McDonald's decían que eso le iba a bajar la calidad, que porque sus malteadas, lo importante era que estaban batidas a mano, que tenían helado de verdad, que tenían leche de vaca entera. Entonces, esta sociedad estuvo ahí llena de rencillas y como llena de problemas. También, sobre todo, lo que recuerdo que decía en ese programa es que Kroc, que era como que el oficial de abrir las franquicias, aun cuando abría muchas franquicias y los restaurantes eran muy exitosos, no le quedaba mucho dinero, o sea, se le iba todo en pagarles regalías a los McDonald's. Exacto. Y ahí fue cuando, justo esto que comentas, es algo muy importante, porque por esta razón fue que Kroc les compró hasta el apellido a los hermanos McDonald. Ahorita te cuento por qué. Fue eso justo que comentas, que no estaba ganando dinero con las franquicias, fue porque el negocio de las hamburguesas no daba tanto dinero y la mayoría de los franquiciatarios se les iba el dinero en pagar renta, en comprar los insumos, en pagar sueldos. Entonces Kroc contrató a un contador, en este momento te digo su nombre, se llamaba Henry H. Sonborn, que en la película lo podemos ver con el actor que hace al becario de The Office. ¿A BJ Novak? Exacto. Entonces, cuando contrata Kroc a este Sonnen, él le dice, oye, ¿y por qué no cambiamos el modelo de negocios? Y fue justo en este año, en 1961, que fundaron la McDonald's System Inc., que McDonald's System Inc. justo era la que vendía las franquicias. Pero entonces, como bien comentas, que se estaban dando cuenta que no estaban ganando dinero con las franquicias, cambiaron el rubro de McDonald's System Inc. y en lugar de solamente vender franquicias, ahora también era una empresa de bienes raíces. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Compraban los terrenos, ellos ponían el McDonald's y te vendían ese McDonald's. Bueno, te cedían la concesión de ese McDonald's, de esa franquicia. Uh-huh. Entonces, tú ahora el franquiciatario, en lugar de pagarle renta a un tercero o a alguien ajeno a McDonald's, se la pagaba a McDonald's. Entonces, además lo que también llegué a escuchar es que, a diferencia de los hermanos McDonald, que Ray Kroc sí era muy mamón en el sentido de que simplemente sí era muy, muy, muy exigente con sus franquiciatarios, de que sí siguieran el modelo Speedy, les ponía controles de calidad muy cabrones para que ya no se salieran del modelo Speedy y sí funcionaran sus franquicias, ¿no? Sí, exacto, porque él se dio cuenta que el problema de las franquicias era justo eso, que se salían del modelo de negocios. Entonces, el modelo de negocios en sí era exitoso. El problema era la gente que empezaba a meter más cosas. Como podemos ver en la película, cuando va a revisar las franquicias, que unos venden pollo frito, que otros venden donas y así, y les quita las franquicias. Y les pone un ultimátum, le dice, si sigues haciendo esto,
te voy a quitar la franquicia. Entonces justo fue Harry H. Sanborn que dijo que ellos básicamente no están en el negocio de los alimentos, están en un negocio inmobiliario. La única razón por la que vendían hamburguesas en 15 centavos era para que el productor, o sea, sus arrendatarios, tuvieran más ingreso y ya sus inquilinos les pudieran pagar la renta. O sea, literal es, mira, tú vende hamburguesas para que me puedas pagar la renta a mí y que yo pueda ganar dinero de la renta que me estás pagando. Órale. Sí, No me sí, imaginé no, que ese fuera el negocio de McDonald's. sí, no, y aparte sobre todo Sunburn y Kroc, la verdad, digo, hasta este punto en lo personal se vieron ahí listillos, pero sí un poco manejándose medio turbio para hacer este tipo de negocios a espalda de los McDonald's. Los McDonald's no sabían este tipo de negocios, hay que dejarlo claro. Ah, ok. Los McDonald's seguían pensando que vendían solo hamburguesas. Sí, ahí como que les pasa como a esos empresarios que a lo mejor no, les falta de ser el millonario al multimillonario, como que les faltó esa visión, ¿no? A los hermanos McDonald. Exacto, sí, porque los hermanos McDonald justo no querían perder los estándares de calidad y no querían perder digamos que lo familiar del negocio, no querían perder el control, porque recordemos que hasta este momento seguía siendo un negocio familiar. Claro. Entonces, para 1961, 7 años después de haberse visto por primera vez Kroc y los hermanos McDonald, Kroc, te digo que les compró todo les compró, incluso hasta el apellido, por la suma de 2.7 millones de dólares de ese entonces, que para este momento serían aproximadamente unos 52 millones de dólares. No, es una lana. Sí, sí, no, incluso a Kroc le costó trabajo conseguir esa lana. ¿Por qué? Porque tuvo que pedir préstamos de todos sus inversionistas, incluso uno de sus inversionistas fue la Universidad de Princeton. Ah, órale. Eso sí se me hace muy extraño que una universidad apoyando algo así, pero seguramente les ha de haber pagado donándoles quién sabe cuánto dinero a esa universidad. Sí, y creo que sí le siguen pagando. Entonces, otra cláusula del trato, pero esta cláusula no estuvo por escrito, por eso, estimados escuchas, siempre que hagan un trato con alguien, papelito habla, siempre, si no, les van a dar de chivo los tamales. ¿Por qué? Porque otra parte del trato fue que Kroc les iba a dar el 0.5% de las ganancias anuales, de las ganancias brutas anuales, ni siquiera era por mes, o sea, era de todo el año. Imagínate el 0.5% de ganancias de McDonald's al año. No, es una cantidad, pero grosera. Aproximadamente eso serían 100 millones de dólares Al año. al Por año, no hacer nada. por no hacer nada. Pero ¿qué crees? Como al Don Kroc se le hizo muy caro tener que pagar 2.7 millones de dólares por el trabajo de 20 años de los hermanos McDonald, no cumplió con esa parte del trato. Uy, ¿no lo demandaron? No, porque no estaba por escrito. Uy. No, pues sí, si nos escucha por ahí algún abogado, recuerden, asesoren a sus clientes para que dejen todo por escrito. Sí, porque si no, imagínate, pierdes 100 millones de dólares al año. Sí, hoy los hermanos McDonald, digo, no sé si sigan vivos, pero tenían el $1.000.000 con el que soñaron, pero tendrían 100 al año. Sí, exacto. No, ya ahorita los dos están muertos. El primero murió en 1984, el mayor, y el menor, Dick, murió en 1991. El bueno de los negocios era Mac, ¿verdad? Así es. No, Mac era el inteligente para la logística. Él fue el que inventó el modelo. Dick era el que era bueno para los negocios. Ah, ok. Perdón, Rick McDonald. Entonces, ya cuando vendieron los hermanos McDonald su restaurante y bueno, la logística, o el modelo de negocios, porque no vendieron su restaurante, vendieron el modelo de negocios. Y aparte, pues su apellido, ¿no? Entonces, ellos siguieron con su restaurante en San Bernardino, ya sin franquicias, ya sin nada, porque el negocio de las franquicias se lo quedó Kroc. Bueno, se lo adjudicó Kroc. Ellos tuvieron su restaurante, pero ahora le tuvieron que cambiar el nombre, ya no se puede llamar McDonald's. Ahora se llamaba Big M. Pero este restaurante, digo, aquí es donde también a mí se me hace un poco manchado. Este restaurante lo tuvieron que cerrar en aproximadamente 2 años, 3 años después, porque justo en San Bernardino, Kroc abrió un McDonald's. Enfrente. No enfrente como los Oxxos, pero en la misma zona, en la misma área. Oye, como que sí les tenía mucho, a pesar de que fue de que ellos, gracias al modelo que les compró, se hizo millonario y se hizo una persona exitosa,
como que les tenía mucho coraje a los McDonald's para haberles hecho eso, ¿no? Sí, no, incluso en una entrevista que dio para la revista Times en 1991 los clasificó como arrogantes y creídos. No, pues es que seguramente porque no le quisieron vender el trabajo de su vida en $2, como él Sí, quería. no, te digo que se quedó muy ofendido por la cantidad de dinero que le pidieron. O sea, eso como que le ofendió demasiado y que le pidieran el 0.5% de regalías. O sea, que desde mi punto de vista, si fuera visionario, por eso digo que a lo mejor no es tan visionario, ¿no? Si fuera visionario, hubiera visto que este negocio le hubiera dado un chorro de dinero y lo hubiera hecho sin pensar. Hubiera dicho, sí, ahorita pido lana, no importa, pero esto va a crecer exponencialmente y después lo voy a poder pagar con creces. Pero, por Claro, eso, desde mi punto de vista, este Kroc sí es listo, sí él vio una oportunidad de negocios donde los McDonald's no lo estaban viendo, eso nadie se lo quita. Pero pues ya si está un animal herido, pues ya no lo patees, ¿no? sí, porque además escuché que los McDonald's como que se quedaron con ese restaurante así como con motivos sentimentales, así de, este es nuestro restaurante que inició todo y pues nos quedamos con él y aquí no molestamos a nadie, tú tenemos nuestro $1,000,000, estamos retirados, tú ya estás haciendo lo demás, pero así de irte a, como dices, darle la última puñalada al animal que ya está medio muerto, que ya no representa un peligro para ti, está muy manchado. Sí, ¿no? Y sobre todo, en 1990, McDonald's compró ese restaurante en San Bernardino. El primer restaurante de McDonald's, el Big M, el local, lo compró ya McDonald's en 1990 e hicieron un museo. Pero en ese museo hay una placa donde se conmemora a Raymond Kroc como el único y exclusivo inventor del modelo y fundador de McDonald's. Uy. Tío, lo que también yo llegué a leer es que una vez se entrevistaron, creo que a Mac McDonald, y que él dijo que no se arrepiente de haber vendido el McDonald's original, pero uno, que le imputaba cada vez que le llegaba una revista con las ganancias anuales de McDonald's por lo de las regalías que nunca les quisieron dar, y dos, que también le imputa que se reconozca a Raymond Kroc y no a él y a su hermano como los fundadores. Sí, sí, exacto. Exacto, no se arrepiente, ninguno de los hermanos McDonald's se arrepiente de la venta porque cumplieron un sueño del $1,000,000 y vivieron más tranquilos. Incluso este Mac murió de un infarto en 1984. Por el estrés o sea, y todo, se murió de un infarto. Y pues murió sabiendo que lo habían estafado un poquito, pero no se arrepentía. Pero sí, imagínate que tú fundas algo, tú inventas algo, alguien te lo compra, no te da crédito, se jacta, y cada año recibes el recordatorio de que te lo robaron, de que te lo quitaron. Pues claro que te vas a enojar. No, claro, pobres hermanos McDonald. Pero bueno, lo bueno es que podían estar usando sus billetes del $1,000,000 que ganaban para limpiarse las lágrimas. Sí, o para ir a hacer fila a un McDonald's con sus nietos a comprar hamburguesas donde sus nietos no entendían por qué si el restaurante tenía su apellido, tenían que hacer fila. Eso sí está culero. Sí, Sí, eso sí está muy culero. sí. Pero hoy en día, McDonald's tiene en el mundo, a febrero de 2021, tiene más de 36,899 restaurantes, de los cuales 5,669 son propiedad de la empresa y 31,230 son franquicias. Oh, está cañón. Oye, ¿y sigue siendo de la familia Kroc? Sí, sí sigue siendo la familia Kroc. Órale. También lo que sé es que cuando Kroc se retiró de McDonald's por motivos de salud, compró a los Padres de San Diego. Exacto. Sí, que él, digo, antes no recuerdo qué colores usaban, pero cuando creo que bueno, cuando la familia Kroc era el dueño, los uniformes eran con los colores de McDonald's, en café con amarillo, como ahorita. Ahorita los uniformes actuales de los padres es café con amarillo, como los colores de McDonald's. Sí, sí, porque al final del día los compró porque pues ya, o sea, se podría en dinero el señor Kroc. Se estima que al momento de su muerte, en 1988, si no mal recuerdo, tenía un valor neto, bueno, él valía como $400 millones. Una cantidad grosera de dinero para ese entonces. Y eso Sí, para ahorita exacto. es también un buen. Sí, no, y pues ahorita McDonald's cuesta, bueno, vale $7,800 millones. Esto a 2015. No, está cañón. No, pues lo que es, se combinaron dos muy buenas ideas, el tema de Kroc con los bienes raíces y las franquicias y el control de calidad para las franquicias y la línea de producción de los hermanos McDonald.
Estas dos Exacto, ideas extraordinarias. justo, y hasta este día se sigue manteniendo el modelo de negocios Speedy. No hay McDonald's que te venda algo que no venda McDonald's. Obviamente, hay regiones o hay países en donde McDonald's te vende otro tipo de cosas porque se tienen que adaptar a las costumbres locales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en McDonald's, en los Emiratos Árabes Unidos, te venden un kebab, te venden un shawarma. O en Estados Unidos te venden a lo mejor el barbecue. Aquí en México, pues te venden los molletes con pico de gallo. Entonces, al final del día, sí se van adaptando, el modelo de negocio se va adaptando a la región. O que es como, justo estaba viendo en un documental de Disney, que en Disney no venden alcohol más que en Disney Francia. ¿En serio? ¿En Disney Francia sí lo venden? Sí, en Disney Francia, en cualquier restaurante pequeño, te venden copas de vino, porque ellos comen con copas de vino. Entonces, Oh, ya. cuando quitaron las copas de vino, como no vendían copas de vino, la gente no iba a Disney. Incluso hablando de Disney, este Raymond Kroc intentó que pusieran un McDonald's dentro de Disney. Ah, ¿no lo logró? No, no lo logró. Bueno, ahorita que hablas del tema de Disney y el alcohol, en Rusia los McDonald's venden cerveza. ¿A poco? ¿Ves? Es lo que te digo, se adaptan a la región. Sí, eso era, me acuerdo, todo un acontecimiento en el Mundial, porque, pues imagínate, pues uno no pensaría que en un lugar de comida rápida te vendieran cerveza. Incluso cuando le ganó México a Alemania, se acabaron la cerveza del McDonald's que estaba en la Plaza Roja. No, y seguramente el McDonald's de Rusia jamás pensó que se iba a acabar la cerveza. Exacto. Lo que sí yo puedo asegurar es que los McDonald's aquí y en Estados Unidos saben exactamente igual. Sí, porque yo recuerdo en esta clase de recursos humanos que nos llegaron a poner un documental que es tal lo que buscan la estandarización, que hay hasta olimpiadas de cocineros de McDonald's donde premian al cocinero que más hamburguesas por minuto saca. O sea, sí, esos juegos de las frituras de Bob Esponja, o sea, sí son reales. Sí están Sí, basados en unos juegos de McDonald's. eso no lo sabía, fíjate, o sea, pero ve hasta dónde ha llegado ya la filosofía McDonald's, ¿no? O el modelo de negocio McDonald's, es impresionante. Sí, está cañón. Sí, pero esa fue la historia de cómo McDonald's llegó a ser lo que es hoy. Una historia, como les comentaba, llena de enigmas, drama y traición. Como toda buena historia. Exacto. Entonces, estimados escuchas, ya después de que ustedes saben la historia de cómo McDonald's llegó a ser McDonald's, yo voy a seguir comprando McDonald's, eso no va a cambiar. Pero, ahora que lo saben, ¿ustedes qué opinan? ¿Raymond Kroc fue un visionario, genio, súper listo para los negocios? ¿Los hermanos McDonald se quedaron con las ganas, no vieron más allá, no vieron la película completa? ¿O Raymond Kroc fue un abusivo, manchado, que se aprovechó de la ingenuidad o de la inocencia de dos hermanos? Si quieren, en nuestras redes sociales nos pueden compartir su opinión y, ¿por qué no?, su hamburguesa favorita de McDonald's. Ah, excelente. Yo te pondré por ahí la McPollo, que es la que de pequeño era la que más comía. Le guardo un cariño especial. Sino para mí es las hamburguesitas con queso, de esas cosas. Lo mejor que me puede pasar es la promoción cuando ponen 10 hamburguesitas con queso por cierto precio. Y un gusto culposo que tengo son las papas con helado. Si no lo han probado, si estimados escuchas no han probado las papas de McDonald's embarradas de cono, de vainilla, inténtenlo, no voy a decir más. Igual las malteadas de McDonald's, esperemos que sigan haciéndose como las hacían los hermanos McDonald's y que ahí la mano de Ray Kroc todavía no se vea. Por lo menos a mí me parecen todavía excelentes, hechas con helado. Sí, son buenísimas, son buenísimas. Pero entonces, mi estimadísimo Delfín, pues esa fue la historia de hoy. Espero te haya gustado y a los escuchas les haya gustado. Y bueno, ya que estamos hablando de recomendaciones, ¿qué más nos podrías recomendar, Paco? Yo les recomiendo dos podcasts que nos gustan. Uno es 3G Podcast. Este es un podcast donde los locutores tocan temas que a ellos les molestan, que seguramente muchos se pueden sentir identificados con estos temas. Y otro podcast es Subsonic, que trata de reseñas y de recomendaciones musicales con locutores expertos en el tema que les puede llegar a agradar. Recuerden que nosotros fuimos La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @lapiñatapodcast. Y recuerden que nos escuchamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas digitales de podcast. Y recuerden, todo nuestro diseño visual está hecho por Ana Fuentes y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Yo soy Juan José Delfín. Yo fui Paco Vega.
Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.